Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de mi parte, tanto mis estudiantes del grado décimo de la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia en Risaralda, como aquellas personas que se toman el tiempo y se molestan en ver de los videos que en algún momento publico acerca de filosofía, de pensamiento crítico y de ciencias sociales. El propósito de este video es explicar en 4 puntos principales las razones por las cuales yo me dedico a la filosofía. Yo como persona, Juan Pablo Corrales, se dedica hace más de 15 años a la práctica de la filosofía, con el objetivo de que mis estudiantes entiendan las razones por las cuales esto es una pasión para mí, ¿sí? Entonces comencemos. Lo primero es la inquietud por la muerte. Cuando yo estaba muy niño y vivía todavía con mis papás, siempre me generó un gran temor y una gran inquietud, tal vez un temor y una inquietud que de pronto muchos niños de la edad mía no tenían por la muerte, debido a que yo viví en un contexto en el cual me tocó en varias ocasiones ver no, sino presenciar asesinatos, no directamente, pero sí interactuar con esto. Y el hecho de que cuando yo estaba muy niño, la verdad me generaba pavor ver muertos en ataúdes. Entonces eso me llevó a cuestionarme muchísimo acerca de por qué tenía ese temor tan tremendo a eso, e inclusive en algunos momentos a estar en cementerios y a preguntarme inclusive por el sentido de la vida y por si hay o no hay algo más allá de la vida y del momento en el que nosotros nos morimos, ¿sí? Esa fue la primera. La segunda fue cuando en el entorno familiar en el que yo me desenvolví, me vi envuelto en una vida de tipo religiosa y en una comunidad religiosa que me llevó a cuestionarme los valores y los estilos de vida que esa comunidad y que esas prácticas de vida, digamos que me inculcaron desde que estaba terminando mi infancia y pasando a lo que se conoce como la etapa de la adolescencia. Entonces digamos que fue una época en la cual tuve una tensión entre lo que se me exigía en esa comunidad, en ese entorno, con las personas en las cuales yo me rodeaba en ese momento allá, y lo que sucedía con ese deseo de encajar, de estar a la par, digamos que con los compañeros del colegio, de la escuela, del colegio donde yo estudiaba, y con otras personas con las cuales yo interactuaba. Entonces digamos que había una tensión entre dos mundos: el mundo de esa vida de corte religioso en el cual estaba sumergido, y ese otro mundo en el cual yo me movía, que era el mundo de la vida cotidiana, de la vida de las personas normales que hacen su vida normal, sin las exigencias, digamos que de estilos de vida que en algún momento se me trataron de imponer en esa etapa, por así decirlo, y que iban en contra de lo que tradicionalmente hacemos las personas o hacen las personas en la sociedad en la que vivimos. Número 3. En el colegio, cuando yo estaba en grado décimo, un profesor al que le tengo mucho cariño, que se llama Germán, el profesor de filosofía, en algunos momentos habló de un texto que me marcó muchísimo y me generó esa chispa de querer de pronto estudiar ya fuera filosofía o dedicarme a lo que tiene que ver con la literatura y ese tema, que fue El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, en donde este filósofo hace una crítica muy tremenda a los estilos de vida capitalistas que cancelan las diferencias, los múltiples modos de vida, las múltiples formas de sentir y de percibir el mundo, en aras de un estilo de vida consumista, de producción y destrucción de la naturaleza, de vivir únicamente bajo los automatismos, por así decirlo, del hombre trabajador y del hombre que tiene que toda la vida estar haciendo lo mismo y pensar de la misma manera para poder encajar dentro de una sociedad. Y también pues obviamente las ideas que ese profesor exponía acerca de uno de los filósofos que llegan a ser para mí de los más grandes que hay en la historia de la filosofía, por así decirlo, que es Nietzsche.
Cuando él hablaba del superhombre, cuando él nos habló de la crítica que hacía Nietzsche a nuestra cultura occidental, a los estilos de vida, a los valores cristianos, de la moralidad cristiana y de la moralidad religiosa, pero no solamente eso, sino la crítica que se hacía a esos estilos de vida, digamos que progresistas, o del progreso que se manejan hoy en día, basados en las ciencias y en el dominio del mundo a partir del método científico, por así decirlo. Y por último, digamos que el número 4 sería que algo que me ha caracterizado a mí toda la vida como persona es la capacidad de dejarme sorprender por situaciones de la vida humana que, digamos que a mucha gente, a la mayoría de la gente, no le parecen normales, o no los inquietan, o no se detienen a pensar en ellos, no los estremecen. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Ese ejemplo sería el de, por ejemplo, que a mí me parece muy sorprendente pensar en cómo y por qué los seres humanos manejamos esas enormes desigualdades que tenemos hoy en día dentro de las sociedades que vivimos. Esas desigualdades en las cuales, por ejemplo, unos seres humanos viven en las condiciones de absoluta miseria, sin siquiera un techo para vivir, literalmente escarbando la basura para poder comer algo, ¿sí? Sin tener unas condiciones de vida dignas, y otros pocos seres humanos que acaparan la mayor cantidad de riquezas, de bienes, de servicios que producimos los seres humanos, que tenemos los seres humanos, que nos hemos inventado, y de esa manera vivimos en una constante y perpetua, digamos que competencia y lucha por vivir. A mí realmente me parece sorprendente que nosotros como seres humanos seamos probablemente la especie que más tiene que luchar y más tiene que esforzarse por vivir y por tratar de inclusive lograr una vida digna, y como muchos seres humanos, muchísimos seres humanos en este planeta no logran ni siquiera unas condiciones mínimas de vida digna, precisamente es algo que me inquieta muchísimo. Entonces digamos que todo eso, aunado a un extra que sería el amor por la lectura, por la cultura y por todo ese tipo de cosas, me han llevado a estudiar filosofía. Entonces con eso quiero concluir diciendo, jóvenes y las personas que me están viendo este video, que la filosofía es básicamente un estilo de vida. La filosofía es una práctica que responde a las inquietudes, a los problemas, a las situaciones de vida que cada uno de nosotros vivimos y que nos hacen únicos, nos hacen diferentes. Y digamos que cuando nos dejamos sorprender por la vida, cuando dejamos que la vida misma, digamos que nos asombre, eso nos convierte o nos acaba llevando de una u otra manera a ese filosofar, que es el cuestionarse, el sorprenderse, el poner en tela de juicio, en crisis, todo lo que tradicionalmente aceptamos como verdadero y como normal. Y por último, el proponer, el crear, el buscar alternativas para hacer que la vida humana sea una vida vivible, una vida digna, y que nosotros como especie nos hagamos realmente humanos. Un feliz día para todos y se cuidan.